Hola, bienvenidos a nuestros videos de filosofía. En este caso seguiremos, por supuesto, con el estudio de Nietzsche, como vemos en pantalla. Y claro, en videos anteriores correspondientes a este mismo autor, habíamos hecho una aproximación a su filosofía y habíamos dicho que Nietzsche era sobre todo un gran crítico de la filosofía occidental, sobre todo de la metafísica. Inclusive él mismo afirmaba que la filosofía era el desarrollo de la historia del error. A todos aquellos que no han visto aquellos videos los invitamos para que puedan clarificar luego los conceptos y tenerlos más presentes. En este video nos vamos a acercar a un concepto clave y muy interesante de la filosofía nietzscheana, que es el concepto de nihilismo. Y nosotros, los que nos dedicamos a estudiar con pasión la filosofía, siempre recurrimos a la etimología de las palabras para poder tener bien en claro de dónde provienen los conceptos, sobre todo porque en filosofía muchos conceptos son de siglos y siglos atrás. Entonces, en este caso, por ejemplo, nihilismo proviene del latín nihil, que significa ni más ni menos que nada. Entendiéndolo en este caso, es decir, cuando nos vamos a referir a la filosofía nietzscheana, vamos a entender entonces al nihilismo como carencia de sentido, ¿sí? Para decirlo de una forma más bien general. Inclusive para Nietzsche, por ejemplo, nihilismo tiene que ver con la idea de derrumbar a todo aquello en lo que se cree. Carencia de sentido, falta de meta, para hacer una aproximación y ustedes puedan ir comprendiendo de qué se trata este concepto tan interesante, no solo en Nietzsche, sino en muchos autores contemporáneos posteriores. Ahora bien, cuando hablamos de la filosofía nietzscheana, podemos encontrar en muchos textos, o inclusive escuchar hablar a alguien, de que con Nietzsche se anuncia la llegada del nihilismo. Vamos a pasar ya mismo a la siguiente pantalla. Porque cuando hablamos de la llegada del nihilismo, nos preguntamos qué significa esto. Entonces, nihilismo, es decir, la llegada del mismo, significa que los valores tenidos como supremos, los valores supremos, a ver si ustedes se dan una idea, claro, por ejemplo, Dios, el bien, la verdad, es decir, lo verdadero, pierden validez. Pierden validez. Pero sigamos adelante, porque esto nos da una idea, como decíamos anteriormente, que ante esto se desdibuja la meta del hombre, es decir, no hay una respuesta al por qué. No hay meta, ¿sí? Para ponerlo de una manera más general. Para Nietzsche, entonces, nuestra época, más bien la época que él habitaba, es aquella en la cual todas las construcciones del conocimiento humano pierden su fuerza normativa y resultan, claro, insostenibles. Pero para poder comprender esto, tenemos que hacer, si se quiere, también una lectura un poco más fina de este concepto de nihilismo. Porque se entiende que el nihilismo, sí, vamos a ponerlo aquí, es la consecuencia necesaria de un proceso que ha descubierto que detrás de su modo de interpretar el mundo, de su modo de interpretar el mundo, como decíamos, no hay nada. Y atentos con este concepto de nada, porque imagínense si nosotros prestamos atención a esto, decimos que el nihilismo es la consecuencia de un proceso histórico, es decir, que se dio a lo largo de la historia. Vamos a ponerlo aquí para que a ustedes no les quede colgado ese concepto, que ha descubierto que detrás de ese modo de interpretar el mundo,
que se ha llevado a lo largo de todo este proceso, no hay nada. Miren qué angustiante. Y este modo de interpretar el mundo, vamos a hacer nuevamente un espacio, este modo de interpretar el mundo al cual nosotros nos estamos refiriendo, es aquel que se caracterizaba, por ejemplo, por postular un más allá. Postulaba un más allá, ¿sí? Inclusive poniéndolo como fundamento de nuestra propia existencia. ¿Y de quién estamos hablando en este caso? ¿Quiénes son o cuál es aquella que ha postulado un más allá, que ha fundamentado la propia existencia en un más allá? Claro, como dice Nietzsche, la metafísica, la gran culpable para Nietzsche. Nietzsche repudia que se haya medido el valor del mundo con categorías que se refieren a un mundo puramente ficticio. La metafísica nos presenta un mundo puramente ficticio porque se basa en categorías ficticias. Categorías, entonces, ficticias. Y bajo estas categorías ficticias está construida toda la historia de la filosofía. Por eso la filosofía es el desarrollo de la historia del error. La idea de valores superiores a la vida, como lo son, dijimos, del Dios, bien, lo verdadero, suponen ser esta ficción. Inclusive estos valores superiores niegan la vida, la desprecian. Entonces la ficción no son ni más ni menos que estos valores superiores que se comienzan a desdibujar, claro, con la llegada del nihilismo. Entonces, en resumen, vamos a hacer una especie sí, vamos a llamarlo resumen. El nihilismo debe ser entendido no como la decadencia de valores, atentos con esto, no como la decadencia de valores, sino como la destitución de los valores hecha por el hombre occidental. Destitución de valores hecha por el hombre occidental, ¿sí? Clave esta idea. Ahora bien, el nihilismo es la historia de la desvalorización de los valores supremos válidos hasta el momento. Es claro que nos quede esta idea fija. De todas formas, en el próximo video vamos a tratar un concepto que va a complementar este video. Vamos a tratar el tema de la transvaloración de los valores. Por eso los invitamos a que nos sigan viendo y puedan completar el estudio de este genial filósofo que es Friedrich Nietzsche. Gracias por acompañarnos hasta aquí.